puedan ir recuperándose. Más adelante habrá, por supuesto, un reporte nuevo del MINSA y podremos también actualizar las cifras y la información en dicho momento. Pero es momento también de enlazarnos vía Skype con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Canatur, Carlos Canales, para que nos hable sobre el duro golpe que ha sufrido el sector turismo a causa del coronavirus y a causa de la paralización de la economía de alguna manera. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Doctor Canales, ¿cómo está? Sigrid, muchas gracias por la llamada y antes que nada saludar a todas las madres del Perú por su día, en especial a las madres del sector turismo que están pasando por una de las situaciones más agudas, más graves en toda nuestra historia, pero somos resilientes, somos luchadores y esperemos salir lo más pronto posible de esta circunstancia. Así es, muchísimas gracias por atender también el llamado. Nos preocupa porque entendemos que el sector turismo es uno de los sectores que más trabajo le da a peruanos y peruanas en todo el país. Y la pregunta es, en medio de esta pandemia, ¿cómo ha venido siendo afectado un sector sobre el que todavía hay mucha incertidumbre al momento de hablar de la reactivación económica? Exactamente, bien, buen análisis, porque hemos trabajado para poder mostrar al país que el sector turismo es la actividad económica más con mayor repercusión en todo el clúster. Son 15 actividades o subsectores que trabajan en la actividad turística y es de personas que atendemos a personas. Esto significa que tenemos 1,5 millones de trabajadores, de los cuales lamentablemente en estos aproximadamente 2 meses se han perdido más de 200.000 empleos ya, sobre todo en las pequeñas y microempresas, que son trabajos del día a día, donde lo que se vende, se gana y se paga en la cadena de proveedores. Esto lamentablemente se ha cortado por un tema lógico, que es el cierre de fronteras. Creo que el gobierno ha actuado bien con el tema sanitario, está dictando medidas para poder recuperar que en los próximos 90 días algunos sectores de la economía ya estén produciendo, pero en el sector turismo, lamentablemente, nosotros vamos a ver recién una reactivación posiblemente en julio del próximo año y algo de turismo interno en el último trimestre de este año. Entonces, tenemos la situación compleja porque no tenemos ingreso. El guía se quedó sin trabajo y él vive día a día. Los agentes de viaje no tienen que vender ni qué comprar, ni que están quedados sin trabajo prácticamente, que es el sector más golpeado de toda la industria. Hoteles, restaurantes van a reactivarse muy poquito. La inversión es importante para cumplir los protocolos sanitarios, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que tratar de ir manteniendo los puestos de trabajo hasta que podamos. Es por ello que hemos hecho una invocación a la ministra de Economía para que, por favor, ayude en sacar las normas que las tienen hace aproximadamente 15 días, que nos dijo que iban a emitir las normas específicas para el sector turismo. Hace 10 días el ministro Edgar Vázquez le ha entregado las medidas que nosotros requerimos, tributarias, laborales, para evitar seguir perdiendo el capital humano que nos caracteriza, que son nuestros colaboradores. Señor Canales, una pregunta en realidad muy específica con respecto a todas estas personas que usted ha mencionado, guías, agencias de viajes, etcétera. Ya hemos hablado del bono universal que anunció, bono universal familiar, que anunció el presidente de la República. Hace poco se publicó recién el padrón. Entendemos que esta semana que viene recién podría empezar a cobrar a estas personas dicho bono, pero mientras tanto en estos 56 días, ¿cómo o qué apoyo han recibido todos aquellos trabajadores que ganaban, ¿no es cierto?, o que tenían ingresos en el día a día en el sector turismo y que no lo han estado teniendo? Mira, el sector de guías y de empresas unipersonales no han recibido todos el bono. En tema de agentes de viaje con negocio, personas naturales con negocio, ninguno ha recibido el bono. De los guías han recibido artesanos y aproximadamente el 5% de los guías, porque el sueldo promedio que ellos tienen supera los 3.000 soles. Entonces se ha tomado como medida darle a aquellas personas que como máximo tenían un promedio de 2.400 soles de ingreso. Eso significa que solo menos de 1.000 guías a nivel nacional han podido recibir ese dinero y son 30.000 guías. Entonces se imaginará que personas que viven del día a día no tienen recursos
y eso definitivamente está generando una parálisis muy grande y el riesgo del cierre de muchísimas empresas. Y en medio de esto, ¿cuál ha sido también la labor de la Cámara Nacional de Turismo? Nos gustaría también saber cómo han estado acompañando, creo yo, este proceso con sus trabajadores, con las personas que hacen posible el turismo en nuestro país. Bueno, definitivamente lo que hemos hecho es utilizar los mecanismos que la ley nos faculta. Lo que hemos es enviado de vacaciones a nuestro personal, conservarlo, porque lo que nos caracteriza en el turismo es básicamente la formación y el profesionalismo, y es una inversión muy importante en la que hacemos todos. Muchas de las empresas, lamentablemente, las micros y pequeñas, son las más vulnerables. Una empresa grande puede tener un colchón para 3 o 4 meses. Con el subsidio algo se puede ayudar, pero si el subsidio en una pequeña empresa le piden, por ejemplo, que gana 1.500 soles, el subsidio es 500 soles y los 1.000 soles esa pequeña empresa no tiene con qué pagar porque simplemente no tiene un solo sol de facturación. ¿En cuántos casos? Me parece interesante desglosar esa información porque de hecho cuando se concibe el plan de reactivación económica se habla del sector turismo y se aborda incluso restaurantes, hoteles, no solamente el tema de las agencias, guías, etcétera, sino otro tipo de actividades. Entonces me interesa mucho porque usted habla, me imagino, del tema de la suspensión perfecta, bueno, de lamentablemente personas que han dejado de recibir su sueldo. ¿Cuántos estaríamos hablando, cuántos trabajadores o trabajadoras en este régimen? Mira, han salido hasta el 30 de abril aproximadamente 200.000 trabajadores del sector turismo. Wow. Nosotros tenemos 1.400.000. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos de ellos tenían contratos los cuales no han sido renovados, porque usualmente se contrata personal, lo capacitas, lo preparas y empieza la temporada alta a partir de abril-mayo, con lo cual debes tener un personal calificado. Esta epidemia nos ha agarrado el 15 de marzo y obviamente los contratos que estaban vigentes hasta el 30 de marzo o al 30 de abril para ser prorrogados por un año, que esa es la modalidad que nosotros utilizamos, se ha tenido que cortar porque no hay pasajeros, no tenemos un solo pasajero, entonces se ha tenido que no renovar contratos y en el otro caso hay empresas que tenían digamos, 500, 800, 1.000 trabajadores y al tener 0 pasajeros lo que han hecho es reestructurar y una parte es la que se ha quedado trabajando, otra parte se ha ido a suspensión perfecta y eso nosotros por eso solicitábamos medidas específicas. Por ejemplo, un subsidio del 80% del salario. Ese 80% lo paga el Estado, el 20% lo podemos pagar nosotros. ¿Qué significa eso? Si yo puedo tener para 4 meses, para 3 meses de mantener a mi personal, con este subsidio puedo ir hasta fin de año. Ahora, y puedo esperar la recuperación. A mí me parece muy importante este llamado a las autoridades de hacer una subvención de ese tipo, pero recordemos que en el plan de reactivación económica se ofreció, pero solamente un 35% de planilla y solamente aquellos trabajadores de las MIPYMES que ganaran de 2.500, me parece, ¿no? 1.500 soles hacia abajo. Entonces, si eso se ha hecho en este caso, me imagino que también pedir un subsidio del 80% de la planilla, que no digo que esté mal o que sea un mal pedido, todo lo contrario, pero sí suena algo lejano, ¿no? ¿Ustedes han podido reunirse con alguna autoridad para impulsar ese llamado? Mira, a la ministra de Economía nos reunimos hace aproximadamente 25 días atrás en una videoconferencia con el ministro Vázquez, nos reunimos prácticamente diario y todos son conscientes que si no tienes una empresa que no tiene ingresos, 0 ingresos porque no hay turistas que lleguen, nadie se puede movilizar ni siquiera de una región a otra, eso significa que no tienes plata para poder pagar nada, ni servicios, ni alquileres, etcétera. Los que tenían un pequeño colchón son los que están sobreviviendo, pero los otros simplemente han cerrado. Entonces, esta medida no es permanente. Tenemos que dictar medidas específicas para los sectores. Sabemos que si yo fabrico jeans o fabrico alimentos, voy a reactivarme inmediatamente, pero los turistas van a venir
el próximo año, no van a venir este año. Eso significa que tengo que dictar algunas medidas específicas a un sector tan vulnerable como el nuestro, de micro y pequeña empresa, 92%, y poder ayudarlo. Por ejemplo, el impuesto a la renta para un guía que tenía que pagar el 19 del año 2019, sí, no cobrárselo para que pueda, por lo menos con ese dinero que iba a pagar al Estado, pueda utilizarlo y poder sobrevivir hasta diciembre. Reconversión laboral, y que sean profesores de idiomas los guías con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando una serie de medidas, pero no se están, tal vez las circunstancias sanitarias no hacen que se nos observe, pero necesitamos que estas medidas que ya están en el despacho de la ministra de Economía se dicten lo más pronto posible. Un crédito como FAE o Reactiva no nos ayuda porque te dan un plazo que es muy pequeño cuando nosotros necesitamos por lo menos 18 meses para poder salir adelante y poder seguir facturando y trayendo turistas. Ahora, en medio de este plan de reactivación económica, en donde está considerado primero, ¿no es cierto?, ya se hablaba de los restaurantes como rubro que podía iniciar de a pocos a través de ciertas modalidades su reinserción en la economía. Luego se hablaba incluso el tema del turismo y ya de los viajes a nivel nacional e internacional todavía para julio, agosto, etcétera. ¿Cómo están ustedes evaluando su situación, dependiendo también de qué sector, porque el turismo es bastante grande, vaya a empezar a activarse? ¿Cómo ustedes están tomando en cuenta el plan que presentó la ministra de Economía? Mira, las fases nos parecen interesantes, creo que no se van a cumplir a pie de la letra en los meses pertinentes, porque el tema de restaurantes está empezando, por fin, es un inicio. El tema de hoteles también, por fin es un inicio, ya salieron los protocolos. Implementarlo no lo van a poder hacer todos, solamente el 1% de los restaurantes van a poder reactivar porque les ponen la barrera de 75 UITs de venta anual. Eso significa que deben vender 1.000 soles por día. Eso no es un pequeño restaurante ni un mediano restaurante. Eso significa que en el sector hotelero hay que invertir en sanitación, en indumentaria, en ropa, y lo vamos a hacer. Pero también tenemos que ver que justamente vamos a poner todos esos temas y no vamos a tener pasajeros. Posiblemente no vamos a tener huéspedes. ¿No le parece a usted, en medio de su análisis, perdóneme que lo corte, pero me parece interesante que usted haya dicho eso porque en efecto los restaurantes que van a empezar a operar tienen que haber tenido ingresos bastante altos el año pasado? Y mi pregunta es si ustedes no consideran, de alguna manera, alguna crítica, ¿no es cierto?, fraterna con respecto a este plan de reactivación económica, que eso podría ser un empujón más bien hacia la informalidad, porque sabemos que ya la gente no está cumpliendo la cuarentena cuando tiene que ganarse el día a día. Y en el caso de los negocios vinculados a turismo, si les ponen barreras o vallas tan altas, lo más probable es que vayan igual a hacer su reparto de comida, pero no cumpliendo con las disposiciones. Si no hacen el reparto, finalmente se quedan sin negocio y también se mueren de hambre. Entonces, no sé qué opina usted sobre esto, estas vallas. Coincidimos en que las medidas en el fondo son buenísimas, porque te piden estándares que deberían ser regulares para todos. Buenas prácticas sanitarias, inocuidad alimenticia, el cuidado en la selección del personal que no tenga problemas de salud. Pero obviamente ya hay gente, ya hay una oferta paralela que ha estado funcionando durante estos 50 días, con venta a delivery a casas de personas que por ganarse el sustento han estado trabajando. Entonces, siempre al sector formal nos piden una serie y cantidad de requisitos, pero si no se fiscaliza, va a suceder lo que tú has señalado, nos va a ganar la informalidad. De por sí, el 70% del sector turístico es informal. 1.400.000 trabajadores directos e indirectos son formales, pero tenemos 2 millones de personas que tienen sus empresas o que trabajan en el sector turístico que son informales. Entonces, la fiscalización es importante, pero hay que tratar de buscar que se den estas ayudas, un crédito específico para el sector turismo, un tema del subsidio, el tema del IGB. Y vamos a comenzar a vender, podríamos prestarnos ese IGB pequeño que vaya quedando y poder hacer como un préstamo y poder devolverlo en 10 meses. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que nos den ayudas para poder mantener los empleos y continuar trabajando. Para cerrar, señor Canales, en todo caso, con, ni siendo optimistas ni siendo pesimistas, siendo realistas, ¿para cuándo podríamos tener de alguna manera una reactivación o un regreso a la normalidad de nuestros servicios del sector turismo? Todos.
Mira, julio del próximo año va a haber realmente un orden de crecimiento adecuado. Este año vamos a terminar con cifras del año 2000. Menos de 1 millón de turistas, menos de $1.000 millones de facturación. El único que nos puede ayudar es el turismo interno, el turismo doméstico, que podrá funcionar en la medida que puedan abrirse el aeropuerto, podamos viajar al interior del país, dinamizando la economía. Tenemos un trabajo con PROMPERÚ de la mano, muy fuerte, muy unido, pero tienen que darse algunas circunstancias como es poder movilizarnos en el territorio nacional. Y eso se verá posiblemente después de julio, agosto, podamos empezar esa carrera que ayuda al turismo interno. Vamos a empezar por el turismo doméstico, el turismo corporativo, pero el turismo de extranjeros hacia nuestro país, julio del próximo año. Es mucho tiempo y necesitamos algunas ayudas que hemos solicitado al gobierno y creo que son indispensables que el presidente de la República, el premier y la ministra que han dicho que van a sacar las medidas, las saquen, porque una medida que se saca tarde no sirve. El paciente ya está muerto. Eso es lo que no queremos y ahí la invocación a nuestras autoridades y gracias por el espacio que nos brinda Sigrid para poder llegar, porque este es un saludo de un Día de la Madre que mucha gente está muy triste en sus casas, sobre todo las madres del sector turismo, porque tenemos un problema muy gordo, sobre todo cuando mantenemos a otras familias y les damos trabajo. Claro que sí. La claro persona que sí. que no tiene un... Y esperamos en todo caso al menos abrir el camino para que estas voces sean escuchadas, tantos trabajadores que están teniendo grandes dificultades al momento de sobrellevar la pandemia. Y muchísimas gracias, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, por contarnos un poco, ¿no?, cuál es el diagnóstico que él mismo tiene sobre este sector y la afectación del coronavirus en el mismo. Sin duda todavía, además, imagínense, hasta el próximo año vamos a poder recién ver nuestros sectores entrar a una normalidad, pero entrar en realidad a una recuperación económica que también van a tener que enfrentar las empresas e incluso el sector informal. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de cómo a partir de mañana se vienen